Buenos días, estimados amigos. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el informe de gobierno del presidente de la República. El cuarto informe oficial, porque lleva 14 entre los informes trimestrales o de aniversarios. En realidad, no informó nada nuevo. Repitió su mismo rollo de las conferencias mañaneras, pero la grave situación del país obliga a analizar los problemas. Sus informes no son un balance de resultados y mucho menos una orientación sobre los tiempos por venir. Son propaganda de su gobierno y de su partido, nada más. Veamos algunos puntos importantes. Literalmente dijo, abro comillas, sin crecimiento económico, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. La primera parte de su afirmación es cierta. No hay crecimiento económico. La realidad contradice sus reiterados pronósticos de que creceríamos al 4%. Peor todavía, el Banco de México estima que este año la economía crecerá apenas 2.2% y el próximo año el 1.6%. Datos muy malos. Especialistas consideran que en 2023 el crecimiento apenas llegará al 0.7% y que este será el sexenio con menor crecimiento económico en décadas. Si no hay crecimiento económico, ¿cómo se van a crear los empleos que tanto necesitamos? La segunda parte de la afirmación del presidente, aquello de que con una mejor distribución del ingreso hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza, es una mentira total. Si no se crea más riqueza y si no se afecta a los ricos, como él presumió en Pitiquito, Sonora, donde dijo que, cito textualmente, no hay un rico de México que durante mi gobierno haya perdido dinero y hasta se han beneficiado. Cierto. Entonces, señor presidente, ¿cómo ha combatido la pobreza? No hay milagros. La realidad es que la pobreza y la desigualdad no han disminuido, han crecido. Tratando de explicar su declaración, dijo que es el efecto combinado de 4 elementos. Aumento al salario, reparto de utilidades, programas sociales e incremento de las remesas. En este video me ocuparé del primer elemento, el aumento al salario. Se olvida que la mayoría de los trabajadores mexicanos se encuentra en la economía informal y que por tanto no se benefician por ningún aumento decretado. Por otra parte, el mayor aumento se dio solo para los salarios mínimos y no para los salarios contractuales, que han estado revisándose por abajo del índice de inflación, lo que significa que han ido perdiendo poder adquisitivo. A todo esto hay que agregar los efectos dañinos de la inflación, que es la más alta en 21 años. Para el presidente, la inflación no es tema de informe. Calla lo que no le conviene. Veamos lo que publicó La Jornada, periódico afín a la 4T. La mayoría de los hogares en México ha sido afectada por el encarecimiento de precios, pero la inflación se ha ensañado con los de menores ingresos, reporta el Banco de México. Para las familias que se encuentran en el 20% con menores percepciones, su canasta de consumo se ha encarecido 13.3% desde noviembre de 2020,
por encima de lo registrado en cualquier segmento de la población dividida por ingresos. Periódico La Jornada, 5 de septiembre de 2022. ¿Acaso ya se le olvidó al presidente de que los trabajadores mexicanos perciben uno de los salarios más bajos de Latinoamérica? Este es el México real, dibujado con maestría en el cuento de Juan Rulfo, titulado "Es que somos tan pobres", que empieza con la frase lapidaria: aquí todo va de mal en peor. El presidente, para darle sustento a sus afirmaciones, maneja cifras descontextualizadas. Por ejemplo, afirma que en el año que informa, según datos del IMSS, se han creado 623.330 nuevos puestos de trabajo, pero omite decir que se requieren cuando menos 100,000 nuevos puestos de trabajo por mes, tan solo para darles trabajo a los jóvenes que van alcanzando la edad laboral. Lo que parece un éxito, en realidad agrava la situación. El desempleo crece y no disminuye, como sugiere el presidente. Ahora, vayamos directamente a los datos sobre la pobreza. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, órgano oficial, es decir, del gobierno, de 2018 a 2020 la pobreza creció 2%. Dicho en números absolutos, pasó de 51.9 millones que había en 2018 a 57.5 que se encontraban debajo de la línea de pobreza. Es decir, 3.8 millones cayeron en estado de pobreza. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, ONU, las cifras hasta el 2020 son prácticamente las mismas y calcula que para el 2022 los pobres en México serán 58.1 millones, o sea, 2.5 millones más que hace 2 años y 6.1 millones más que al principio del mandato de AMLO. Esta es la herencia del gobierno de la 4T. Más los que se acumulen en los 2 años que le restan al sexenio. No se puede esconder la realidad. La gran mayoría de los mexicanos somos muy pobres. Los propagandistas de Morena, tratando de ocultar la responsabilidad del gobierno actual, le echan la culpa del desastre a los gobiernos anteriores, a la pandemia del COVID-19 y a la guerra de Ucrania. Sin negar los efectos negativos de dichos fenómenos, ya es tiempo que ofrezcan resultados y no justificaciones. El contraste con otros países los deja muy mal parados. China, el país más poblado de la Tierra, en los últimos 8 años, ha sacado de la pobreza a más de 100 millones de sus hijos. Y sin recurrir a las tarjetas del bienestar, ni andar buscando a quién echarle la culpa. Otro dato impactante del informe. Según el presidente, gracias a la campaña de cero corrupción y los ahorros frutos de la austeridad republicana, su gobierno ha contado con 2.4 billones de pesos extras o adicionales. Millones de millones. Un dineral. Evitar el despilfarro es bueno. Ahorrar es un acierto. Pero ahorrar en educación, salud, servicios públicos para la población, lejos de ser recomendable, es un crimen. Si ha contado con tanto dinero, la pregunta obligada es: ¿por qué faltan medicamentos en los hospitales? ¿Por qué faltan vacunas para los niños? ¿Por qué hay tantas escuelas en el abandono, carentes de los servicios más elementales de agua, luz, drenaje? ¿Por qué se priva a estados y municipios
de los recursos para que puedan atender las necesidades de sus habitantes. El informe no habla de carencias, sino de éxitos. El país en el que vive el presidente no es en el que vivimos más de 100 millones de mexicanos. Él vive en su palacio, en un mundo feliz. Nosotros, en uno de carencias, sufrimientos y desgracias. Mucha gente sencilla, seguramente, se estará preguntando, ¿y ahora? ¿A quién le creo? Los defensores de Morena me dicen que vamos muy bien, pero sus críticos dicen que vamos mal. No creen los discursos. Deje que hablen los hechos, la realidad, las condiciones en las que vive. Si tiene un trabajo seguro y bien remunerado, si vive mejor, si su salario le alcanza para alimentar bien a su familia, para darle la educación y la atención médica y hospitalaria que merece. Si tiene una vivienda cómoda y con todos los servicios básicos, entonces tiene razón el presidente. Pero si no es así, entonces el presidente está mintiendo. Es un embustero que quiere que usted siga votando por su partido. No hay de otra. Debemos evitar que nos compren con las ayudas del bienestar. Reciba las ayudas, que son tan solo un poco de lo mucho que nos quitan, pero no nos dejemos manipular. Un México más justo e igualitario para todos sus hijos es posible, pero no dirigido por Morena. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.